reflexionando acerca de las disciplinas espirituales. Ha sido una travesía muy regeneradora en cuanto al pensamiento y en cuanto a lo que nuestro corazón tiene que abocarse. Y qué bueno es que podamos continuar avanzando en la forma en que Dios quiere vernos a nosotros actuar. En cuanto a las disciplinas espirituales, en esta segunda serie, hoy nos vamos a dedicar a el tema de la mayordomía. Estuvimos viendo el servicio la vez anterior y ahora nos corresponde la mayordomía. Es decir, la palabra mayordomía lo que implica es la administración que nosotros podemos hacer. Y definitivamente tenemos que partir de la base del hecho de que Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros solamente somos responsables por la administración de aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Son suyas y las ha puesto en nuestras manos. Hablamos de cada uno de los beneficios que hemos recibido, hablamos de cada uno de los bienes que el Señor nos ha entregado. El uso que nosotros hagamos de ello es la administración que nosotros estamos mostrando. Si somos descuidados con sus regalos, entonces cada una de las cosas que Dios nos ha dado no solamente se van a convertir para nosotros en productores de más ansiedad, porque estamos siendo descuidados, sino que además estamos indicándole al Señor que no estamos siendo agradecidos y que no nos estamos enterando de lo bien que Él nos está tratando. Así que vamos a empezar con el tema de la mayordomía y nuevamente qué gozo es que podamos estar juntos. Vamos a hablar específicamente hoy de la mayordomía en dos áreas específicas y vamos a mencionar algunos principios que son aplicables al resto de las áreas de nuestra vida. Solo que para efectos de esta enseñanza lo vamos a hacer así reducido. Y vamos a estar hablando de la mayordomía del tiempo y vamos a estar hablando de la mayordomía del dinero. Sabemos que siempre una vida piadosa es el resultado del ejercicio de las disciplinas espirituales. Así que una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que precisamente el tiempo es el factor determinante, está en el centro de nuestra vida de piedad. Y nosotros podemos rescatar una poderosa lección de las palabras que Jesucristo le dijo al Padre Celestial en la oración de Juan capítulo 17, y voy a leer el verso 4 para ustedes. Juan 17, verso 4 dice: Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió en esta tierra durante 33 años aproximadamente. Y su ministerio duró aproximadamente 3 años, su ministerio público. Y cuando Él va llegando al final de sus días en la tierra, Él hace una oración a su Padre Celestial indicándole que la obra que le había dejado que hiciera la logró terminar. Eso quiere decir que Jesús hizo un uso muy adecuado, muy justo de su tiempo para terminar la obra que tenía que hacer mientras estaba en la tierra. Nosotros somos llamados a ser como Cristo. Según Romanos capítulo 8, verso 29, nosotros fuimos rescatados del mundo de la impiedad y fuimos trasladados a el reino del amado Hijo con la finalidad de ser semejantes a Cristo Jesús. Si Él logró hacer un buen uso de su tiempo de tal manera que acabó la obra que le había sido dada para realizar aquí en la tierra, nosotros debemos de aprender a disciplinarnos en el uso del tiempo de igual manera. Ahora vamos a analizar algunas razones bíblicas para aprovechar sabiamente el tiempo. La primera razón para aprovechar bien el tiempo es que los días son malos. La palabra de Dios nos especifica de esa manera en Efesios capítulo 5 y versos 15 y 16. Pablo le está diciendo a los lectores que los tiempos son malos, por eso hay que saber aprovechar bien el tiempo. Y esto ya estaba hablando Pablo a la iglesia del siglo I. Ya nosotros nos encontramos a 2000 años de distancia de ese texto. Y para nosotros hoy los días son peores. Si antes eran malos, ahora son peores. Y nótelo, en estos tiempos es bien difícil aprovechar cada oportunidad para los propósitos espirituales.
Hoy vivimos con muchos ladrones del tiempo. La tecnología ha venido a ser muy oportuna para muchos de nosotros, pero también se convierte en un ladrón del tiempo, el tiempo que pasamos pegados a un aparato celular, a una computadora, es muchas veces un tiempo que nos ha robado para vivir los propósitos espirituales, para disciplinarnos y así muchas otras cosas más. Los pensamientos que nosotros debemos tener en nuestra mente deben estar orientados, deben estar ordenados, disciplinados, para que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, por las conversaciones de la época, por los temas del momento, sino que nuestra mente esté ordenada para aprovechar el tiempo a fin de que podamos dedicarnos a meditar en la palabra de Dios y a poner por obra lo que esa palabra nos dice, es decir, ser mayordomos del tiempo, ser cuidadosos. Sin la disciplina del tiempo, los días malos que nosotros vivimos no nos permitirán ejercitarnos para la piedad. Tenemos que disciplinar, apartar los tiempos especiales y dedicarnos al Señor. Segundo motivo para una correcta mayordomía o administración del tiempo es que el tiempo que nos es dado aquí en la tierra es la preparación, es el tiempo de preparación para la eternidad. Una vez que atravesemos el valle de la muerte, ya no habrá más tiempo para prepararnos para la eternidad. Solamente el tiempo que tenemos acá. Y en 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, se nos comunica que este es el tiempo adecuado. Hoy es el día de salvación. Este es el momento oportuno que nosotros tenemos para invertir en nuestra vida piadosa. Es aquí y es ahora. Tercer motivo para aprovechar bien el tiempo. Debemos de recordar que el tiempo que tenemos es tiempo corto. Y he aquí un principio interesante. Cuanto más escasos sea algo, más valioso es. Si nosotros no sufriéramos la muerte, si nosotros no muriéramos, entonces el tiempo no sería tan valioso, pero resulta que todos nosotros indefectiblemente tenemos un tiempo señalado para morir. De tal forma que ese tiempo es corto, incluso comparado con la eternidad. Santiago capítulo 4, verso 4 nos dice que comparado con la eternidad, el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra es un tiempo sumamente corto. Es un tiempo sumamente corto. Voy a leer Santiago 4:14. Dice: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ninguno de nosotros sabe cuánto es su tiempo, pero lo que sí todos sabemos es que es un tiempo corto. Aún en las personas que tienen una vida muy larga sobre esta tierra, eso no es nada comparado con la eternidad. Así que debemos de aprovecharlo porque es muy valioso el tiempo que cada uno de nosotros tenemos. Cuarto motivo, el tiempo no se detiene. El tiempo se acaba, el tiempo corre, el tiempo no se detiene. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 17, nos dice que tal como el mundo se acaba, el tiempo que nosotros tenemos también se acaba. De tal manera que no es posible ahorrar tiempo. No es posible separar esta cantidad de tiempo para usarla después. El tiempo sigue su contabilidad. El tiempo no se detiene, siempre corre. Por ende, debemos de administrarlo correctamente. Por otro lado, como quinto motivo, el tiempo que nos resta sobre esta tierra es completamente incierto. Ninguno de nosotros sabe exactamente cuál es el día en que se acaba su tiempo en la tierra. Proverbios 27:1 nos dice que no debemos de jactarnos por el día de mañana, pues no sabemos qué traerá el día de mañana. No sabemos si vamos a estar aquí el día de mañana. De tal forma que al ser incierto lo que nos resta, deberíamos de ser sabios en administrar correctamente lo que tenemos hoy. Miles de personas han pasado a la eternidad, tan solo desde el día de ayer a el día de hoy. Ni la salud, ni el dinero, ni la fama, ni todo lo que hay en este mundo es posible que compre una porción más de tiempo. Así que deberíamos nosotros ser sabios en administrar
sabiamente el tiempo. Sexto motivo. Somos responsables delante de Dios por el uso que hacemos de nuestro tiempo. Vea lo que dice Romanos capítulo 14 y verso 12. Romanos 14, verso 12. Nos dice de la siguiente manera: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Todos daremos cuenta de lo que hicimos con el tiempo que se nos entregó mientras estuvimos aquí en la tierra. Hay una reprensión interesante que se encuentra en Hebreos capítulo 5 y verso 12, que el escritor le hace a los destinatarios de la carta y les dice que ya por el tiempo que había transcurrido desde que conocieron a Cristo y hasta ese momento, ya más de uno debería de ser incluso maestro de las Sagradas Escrituras, enseñando a los demás. Sin embargo, todavía tenían necesidad de que se les estuviese enseñando las mismas cosas que eran del principio, que eran la base, que eran lo inicial. Es decir, ya había transcurrido mucho tiempo y ellos no habían avanzado en su vida espiritual. Y es un reclamo que le hace el Señor directamente a todos y cada uno de los que tenemos acceso a su palabra. Dios nos hará responsables por el uso del tiempo. Y séptimo motivo para que nosotros hagamos una correcta administración del tiempo. Mire, el tiempo se pierde muy fácilmente. Es muy fácil que nosotros perdamos el tiempo. Proverbios 26 y versos del 13 al 14 nos habla de el perezoso, de la persona que es perezosa y que pierde el tiempo. Pierde el tiempo porque el uso que hace de él no es productivo. Vean lo que dice Proverbios 26, 13 y 14. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el perezoso en su cama. Aunque se da cuenta que ya viene quien le viene a pedir cuentas, el perezoso no hace otra cosa más que darse vuelta en la cama y dormir, en vez de ponerse alerta y hacer lo que debe de hacer. Se duerme. Hoy en día el perezoso se echa sobre el sofá a ver televisión horas. El perezoso se da vueltas en su cama con su teléfono celular y pierde el tiempo continuamente. Es por eso que los perezosos normalmente no tienen tiempo para dedicarse a las cosas que realmente son importantes y que requieren disciplina y que inciden en su vida espiritual, porque tienen mucho tiempo para perder. Ahora, es muy fácil perder muchísimo tiempo cuando se va perdiendo todos los días muy poco. Un poco hoy, otro poco mañana, otro poco el día siguiente, otro poco en la mañana, otro poco en la tarde, otro poco en la noche, y así se pierde muchísimo tiempo. Y por eso no se disciplinan y por eso justifican no tener tiempo para las cosas que realmente son importantes de la vida espiritual. Después de todo, si verdaderamente has entregado tu vida a Cristo, Él es el dueño de todo en tu vida, incluso del tiempo, y Él, de todas maneras, si por bien o por mal, va a pedirte cuentas de todo el tiempo que te dio. Recuerda, Él lo compró para ti a precio de sangre. Usa tu tiempo para entregarte continuamente al Señor. Fundamentalmente, uniendo esta enseñanza con lo que estuvimos viendo acerca del encuentro que debemos tener con la palabra, la oración, la adoración, acerca del devocional diario, es momento oportuno para que hagas meditación. Y si no estás usando el tiempo de manera que sea agradable delante de Dios y no está siendo provechoso, es un momento para, en arrepentimiento, ir en oración al Señor, a fin de que puedas cambiar y que puedas entonces aprovechar el tiempo que te resta. La otra área que vamos a hablar hoy acerca de la mayordomía corresponde al uso del dinero. Recordemos, el dinero nos es entregado por Dios para satisfacer las necesidades de nuestra familia y cumplir con los intereses del Señor. La Biblia directamente trata como hipócrita a todo aquel que, diciéndose creyente, no atiende las necesidades de su familia. Eso está en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. De aquí deducimos entonces
que la forma en que nosotros usemos el dinero tiene mucha incidencia en nuestra vida espiritual. O dicho a la inversa también, la forma en que nosotros crezcamos en piedad se verá reflejada a través del uso que nosotros hagamos del dinero. Y la pregunta que surge aquí es, ¿por qué Dios considera el uso bíblico del dinero como algo crucial en el crecimiento de la piedad? Bueno, primero, porque es un asunto de obediencia. Muchas enseñanzas hay en la Escritura que nos hablan acerca del uso de las riquezas. Muchas de las enseñanzas de Cristo propiamente están enfocadas específicamente en ese tema. Y no atender lo que el Señor dice en su palabra, eso es desobediencia, eso es pecado. Pero segundo, la forma con que nosotros usamos el dinero y los recursos que vienen a nuestra mano reflejan qué tan maduros estamos en la vida espiritual. Porque el uso que hacemos de nuestro dinero manifiesta cuáles son realmente nuestras prioridades, manifiesta cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros valores, manifiesta dónde está nuestro corazón. Vamos a ver algunos aspectos importantes en relación con la mayordomía del dinero. Lo primero que tenemos que recordar es que Dios es el dueño del dinero. Encontramos el versículo de Salmo capítulo 24 y verso 1 que nos dice que la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay le pertenece. El Señor es el dueño de todas las cosas. La razón de por qué Él es el dueño de todo es simplemente porque Él creó todas las cosas. Por formación es suyo. Todo le pertenece. Eso nos deja a usted y a mí como simples administradores de lo que Dios pone en nosotros. Específicamente en este caso en particular el dinero. ¿Recuerda la historia de José en casa de Potifar? Él fue puesto al frente de la casa, al frente de todos los recursos. Y él estaba con la obligación de proveer todo lo necesario para la casa de Potifar y manejar esos bienes que le fueron entregados conforme los intereses de Potifar, que era el dueño de esos bienes. Así nos corresponde a nosotros también. Dios es el dueño del dinero, ¿sí? Él es el dueño, no usted, no soy yo. Él es el dueño. Eso nos dice Ageo, capítulo 2 y verso 8. Voy a leerlo para que usted lo encuentre también, que no solamente lo mencioné, sino como lo dice el Señor en su palabra. Ageo 2:8. El Señor habla así: mía es la plata y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. Cuando en la palabra te encuentras declara el Señor de los ejércitos o dice el Señor de los ejércitos, el Señor está usando su posición de autoridad, de gobernante de los ejércitos, de comandante, para decir lo que está mencionando. Viene con una carga de poder y de autoridad a la que nosotros debemos de temer. Y Él dice: mía es la plata y mío el oro. Así que nosotros tenemos que tener claro que nosotros debemos de administrar para los propósitos que Dios lo hace llegar. Primero atender nuestra familia y luego ocuparnos en los intereses de Dios, que es el dueño. Tercer aspecto que vamos a ver es que, segundo aspecto que vamos a ver es que ofrendar es un acto de adoración. En Filipenses 4:8, Pablo dice que él ha recibido las ofrendas que le han enviado para continuar su ministerio y que esto él lo considera como un sacrificio agradable, aceptable delante de Dios. Es decir, es un acto de adoración, así como orar, cantar alabanzas al Señor, celebrar la Santa Cena o encontrarse con la palabra de Dios y ser transformado por ella. También el ofrendar, el tomar parte de los recursos que el Señor nos entrega para devolverlos a la obra y los intereses de Dios, es también un acto de adoración. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que nosotros ofrendamos, pues tiene que ser algo nacido del corazón. Tercero, ofrendar refleja fe en la provisión de Dios. Eso es lo que nosotros traemos a la memoria cuando recordamos el incidente de la viuda que fue al templo y ofrendó todo lo que tenía. Mateo capítulo 12, versos 41 al 43. Se destaca que ella entregó
todo lo que tenía porque ella confiaba precisamente en que Dios iba a suplir también todas sus necesidades. Esto nos indica que la ofrenda es un indicio de cuánto nosotros verdaderamente confiamos en Dios, en cuanto nosotros creemos a Dios de que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme lo ha dicho en su palabra. Cuarto, ofrendar refleja integridad. Mire lo que dice la palabra en Lucas capítulo 16 y versos del 10 al 13. Leo para ustedes. Dice la palabra: el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que nos dice el texto es que si no somos fieles con el dinero que le pertenece a Dios, que es ajeno, que Él nos encomienda para administrar, mostramos que no somos confiables para manejar las riquezas espirituales. El manejo del dinero es una de las formas en que usted puede evaluar cómo está su relación con Cristo y cómo está su madurez espiritual, cómo está su vida piadosa. Si verdaderamente está usted sometido al señorío de Cristo, le obedecerá en todas y cada una de las áreas de su vida. Principalmente, ahora estamos hablando de la ofrenda. Quinto aspecto. Ofrendar debe de ser por amor y no por un legalismo. Dios no te está enviando una cuenta cada día para que tú le tengas que pagar lo que Él te ha dado. Ya todo lo que nosotros tenemos ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo que viene a nosotros, toda gracia, se cimenta solo en la obra de Él, en la cruz del Calvario, obra consumada, obra terminada. Por lo cual ahora nosotros ofrendamos por amor al Señor. Segunda de Corintios capítulo 9 y verso 7, lo mismo que Primera de Corintios 16, 2. Fueron escrituras en donde Pablo anota la necesidad de que debemos ofrendar. Y note, Pablo no establece un estándar de cuánto se debe ofrendar, pero sí habla de que la ofrenda debe de provenir de un corazón que está agradecido a Dios, que ama verdaderamente a Dios. Y la medida de cuánto ofrendar precisamente deviene de esa relación con Dios en donde Dios dicta por amor a nosotros cuál debe de ser el porcentaje de nuestras ofrendas. Sexto aspecto. Ofrendar debe de ser de buena gana, agradecidos, alegres. Eso es lo que nos dice precisamente 2 de Corintios capítulo 9 y verso 7 ya mencionado. Dios no quiere que nosotros ofrendemos con resentimiento, con dolor o con aflicción pensando que quizá a la larga nos va a hacer falta, sino que lo hagamos porque verdaderamente deseemos hacerlo. Que lo hagamos disfrutando el proceso de saber que estamos confiando en Dios y que Él ha suplido nuestras necesidades por las cuales ahora nosotros podemos ofrendar. El motivo para ofrendar siempre debe de ser de agradecimiento. Antes que nosotros le demos al Señor, ya Él nos ha dado primero. Y esa es la regla que nos debe de llevar. Séptimo aspecto importante. Debe de ofrendarse de manera apropiada para las necesidades reales. Hay ciertas necesidades dentro de la iglesia que son necesidades genuinas en la iglesia local. Y la intención es que todos los miembros podamos ofrendar para poder responder a tales necesidades. Eso nos dice Hechos capítulo 4 versos 32 a 35 cuando se nos narra que entre la iglesia no había ningún necesitado. Porque nadie decía ser suyo propio lo que poseía, sino que lo ponía a disposición para las necesidades de todos. Eso es
lo que nosotros debemos de tener en mente cuando ofrendamos. Verdaderamente verificar las necesidades reales de la iglesia para ofrendar y responder a esto. Octavo, debemos ofrendar de manera planificada, de manera sistemática. Eso nos dice 1 Corintios 16, 1 al 2. Nos da el principio cuando Pablo les dice que al principio de cada semana deben de apartar algo para la ofrenda a fin de que cuando se presente la necesidad ya haya provisión. Aquí de lo que se trata es que no ofrendemos alocadamente, sino que tengamos algo planificado para que le demos al Señor lo que le corresponde y sea usado para sus intereses. Y esto es muy importante porque las necesidades en la iglesia son continuas, son permanentes. Así que una ofrenda sistemática, planificada, permite hacer frente a las necesidades y permite además a aquellos que tienen que administrar estos dineros poder hacerlo de manera también correcta. Termino de esta manera. 2 preguntas quiero hacerle directamente. Primero, ¿usa usted el tiempo que Dios le otorgó para los propósitos que Él le ha revelado en su palabra? Segundo, ¿usa usted el dinero que Dios le ha dado para la gloria de Dios y para sus intereses?